Recién llegué de trabajar. Hoy día me dispongo a hacer un video un poco más corto. Yo espero que no se extienda tanto. Me quiero centrar en un tema complejo, pero que quiero intentar reducir y ejemplificar a través de un par de analogías, que es la literatura comparada. Traje un par de ejemplos que nos pueden servir. Y tiene como objetivo principalmente ser una ayuda para estudiantes de literatura o de literatura comparada que eh, de repente entraron a un curso de acercamiento, de introducción a la literatura comparada y se encontraron con unos textos de Goethe, de literatura mundial, de esta interconexión entre diferentes culturas, sobre esta discusión sobre si existe la literatura universal o qué comprendemos por literatura universal. eh, por ejemplo, no sé, con introducciones, textos eh, de Susana Gil, yo traje una primera parte de un texto de esta autora y, y ahí está. O sea, me empiezo a complicar, empiezo a leer a Eduard Said, postcolonialismo y tengo esto y no sé tal vez cómo colocarlo en una juguera y comenzar a gatear para después caminar en la disciplina. Al menos a mí me pasó eso, estoy en la última etapa de mi magíster en literatura comparada y a mí me costó muchísimo en primera instancia entrar en la disciplina y comprenderla y después creo que comencé a verla con más claridad dentro de lo posible, o sea, dentro de los diferentes puntos de vista que hay. Por de pronto yo estoy trabajando estoy haciendo mi tesis en literatura comparada desde un punto de vista intermedial y ya eso para muchas personas puede ser algo eh, incluso inaceptable. Ya, o sea, depende de la escuela, las definiciones que uno trabaja y uno dice, ya, pero entonces, ¿qué es la literatura comparada? ¿Cómo llego a esto? Y creo que tengo un par de ejemplos que pueden servir para aquellas personas que van a leer lo que la literatura que les propone su curso, eh, con las referencias que dejé en el video, pero quieren tener un empujoncito que les permita entrar en la disciplina y las diferentes discusiones. Bien, acá, ¿cuál es el problema central? Digamos que yo comienzo, dejé un texto de literatura, introducción a la literatura comparada, que es muy bueno, bien amplio y abarca con mucha seriedad diferentes puntos de vista, de Susana Gil Alballeros, ¿ya? Y aquí dentro de mi apunte hay un librito, una novela que voy a utilizar por un ejemplo. Y si yo comienzo a leer esta introducción a la literatura comparada, tengo lo siguiente. La literatura comparada es una disciplina científica de carácter académico vinculada a la creación de estudios, cátedras y departamentos universitarios, que se incorpora desde su nacimiento a la ciencia de la literatura. Es por tanto tarea imprescindible en esta materia delimitar su puesto preciso en el marco de los estudios literarios, ya que complementa por un lado y amplía por otro dicha ciencia de la literatura. Además, la literatura, y esta parte es clave, obtiene su consistencia disciplinaria a través de múltiples disciplinas, no solo de aquellas relacionadas directamente con la literatura o con el fenómeno literario, sino también con otras procedentes de diversas ramas del saber científico. Bien, a partir de allí ya nos enfocamos, ya tenemos un problema. La literatura comparada es fundamentalmente un método. Yo creo que uno puede no reducirlo a aquello, pero para comenzar sí, es un método, es un procedimiento. Y es un método, procedimiento que se nutre de diferentes cajas de herramientas. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo con Doris Lessing, The Grass is Singing, una novela que puede ser analizada, por ejemplo, desde el punto de vista postcolonial, ¿ya? Entonces yo podría tomar esta novela de una escritora sudafricana, la tomo otra referencia de otro lugar relacionado también al postcolonialismo o a los estudios en esta materia y yo parto desde ahí. Yo utilizo la caja de herramientas, por así decir, del postcolonialismo para hacer esta comparación, ¿ya? Pero no necesariamente voy a tomar mi caja de herramientas y mi marco teórico conceptual desde ahí. Yo podría tomarlo desde otros lugares. Y por eso traigo una analogía que nos va a servir para entender cómo exactamente la literatura comparada, siendo fundamentalmente un método, un procedimiento, utiliza diferentes cajas de herramientas para comparar. Me interesa el qué significa comparar
y para qué comparar. Finalmente, y yo tengo solamente una visión, un resumen de mi visión, que la idea es que se pueda contraponer eventualmente a medida que uno va avanzando en la disciplina. El ejemplo que les traigo el día de hoy, yo creo que es muy bueno, al menos me ha servido para explicárselo a diferentes personas, es el de la medicina comparada, en donde para, obviando el hecho de que el testeo en animal y todas estas cosas está mal, vamos a como dejarlo así, pero el ejemplo es bueno. En la medicina comparada uno haría algo como esto, uno testaría en animales, por ejemplo, para averiguar qué consecuencias tendría un gel tópico en la piel humana. Entonces la medicina comparada compara qué cosa, cuerpos, con un objetivo súper claro. Hay muchos motivos por los cuales comparar. Uno podría, de la cardiología comparada, se enfocaría más en los cerdos, por ejemplo. Tengo entendido que la oncología se enfoca más en perros y gatos por el tema de eh, cómo se desarrollan los tumores, etcétera. En este caso específicamente, digamos, quedémonos con el ejemplo de ser humano comparado a un roedor y queremos saber cuáles son las posibles consecuencias de un gel tópico o una crema o algo, no sé qué se coloca en la piel, en el ser humano. Entonces, el objetivo está clarísimo. En la literatura comparada, el objetivo tal vez va a estar más difuminado. ¿Qué es lo que tendría que hacer el grupo de científicos? Si uno va a testear y va a ver las consecuencias, los posibles efectos negativos que va a tener tal medicamento o lo que sea en un ser humano, pero lo va a testear en roedores, entonces tú tienes que saber exactamente cuáles son las diferencias entre ambos cuerpos, ¿ya? En este caso no el cerebro, porque no se está estudiando el cerebro, ¿ya? Tal vez otras disciplinas estudiarían, se enfocarían más el cerebro, tal vez para efectos de esto, la dermatología, no sé, sería evidentemente mucho más relevante las diferencias desde ese punto de vista. Y ahí uno empieza como a escarbar y llega a esos detalles. Este ejemplo, digamos que uno ya no está hablando de diferentes cuerpos y ya no tengo el ser humano con un ratón, como en la medicina comparada, ahora estoy hablando de diferentes culturas. Sigamos con los dos cuerpos. Un cuerpo vendría a ser África, y pienso en el momento postcolonial, después de la Segunda Guerra Mundial, las colonias francesas e inglesas se empiezan a disolver y queda como este terreno ahí como, eh, por así decirlo, lo que la Europa de Francia e Inglaterra dejó tirado en África, por así decir. Y uno es bien crítico con todo este asunto. Ok, ahora uno digamos que se va al cono sur, acá en Sudamérica, y me voy al cono sur y pienso específicamente en Chile y Argentina, y yo quiero ahora también pensar, tener una visión postcolonial, pero evidentemente no es lo mismo que lo que sucedió con Francia e Inglaterra en África. Ya, algo completo, y con los territorios, cómo se delimitaron, las consecuencias, es diferente. Entonces yo tengo dos colonias, tengo un momento postcolonial y lo analizo, y sí, tengo una especie de poscolonialismo en ambos casos, tengo este, por así decir, poscolonialismo original en África, pero yo ahí empiezo a comparar esos dos cuerpos, ¿ya? Uno sería el ser humano, el otro sería el ratón, y en este caso uno sería esta visión de la influencia, por así decir, occidental, o depende el enfoque que uno le quiera dar, eh, la influencia europea, etcétera, en el cono sur versus el postcolonialismo mirado desde el punto de vista de las colonias francesas e inglesas en África. Ahí tengo los dos cuerpos y yo tendría que entrar en detalle a ver exactamente cómo son diferentes. Sigamos con ese mismo ejemplo. Tengo una, una novela que se podría enmarcar dentro de lo que se llamaría poscolonialismo, pero desde el punto de vista, por así decir, latinoamericano. Y por otra parte tengo algo como esto. ¿Por qué traje esta novela? Porque sirve muy bien para este ejemplo. Esta novela se llama The Grass is Singing, de Doris Lessing, y aquí es donde comienza un gran problema de la literatura comparada.
es que esta novela ha sido analizada desde una perspectiva postcolonial y también desde, por ejemplo, la teoría feminista. Y al nutrirse de una, y de otros puntos de vista, obviamente, pero menciono solo esos dos para el ejemplo. Y evidentemente analizarlo con la caja de herramientas que te entrega cierto marco conceptual es muy útil y es un aporte, pero muchas personas desde otro lugar de la literatura, por ejemplo críticos como Harold Bloom, que son muy críticos, valga la redundancia, con, por ejemplo, la teoría feminista o el postcolonialismo, incluso le llama la escuela del resentimiento, por ejemplo, serían muy críticos con, bajo su punto de vista, reducir una novela a aquello, reducir el análisis a aquello. Entonces, ¿cómo funcionaría el análisis comparado? Dentro del análisis comparado yo puedo tener diferentes disciplinas que chocan. Es decir, Harold Bloom podría hacer un trabajo de literatura comparada con una novela, pero con una caja de herramientas completamente diferente. Y ahí está lo confuso. Y ahí está el problema que me estoy planteando. Entonces, de nuevo, si yo hiciera un paralelo, una analogía similar, me iría a, como decía, oncología, perros y gatos, comparo el cuerpo humano con perros y gatos, cardiología comparada, comparo el ser humano con el cuerpo de los cerdos, digamos, y si pienso en medicamentos o no sé, la verdad es un tema muy amplio, pienso por ejemplo en roedores, ¿ya? O cosméticos, ¿verdad? Pero la caja de herramientas es diferente. Ese es el punto, porque las partes afectadas del cuerpo son diferentes. Entonces el marco conceptual está definido por ese enfoque. La diferencia, de nuevo, es que en la medicina comparada el objetivo es, puede estar mucho más claro, ¿ya? Puede estar mucho más claro, del punto de vista metodológico. Y aquí llegamos un poco a, bueno, me gustaría igual mencionar otro problema de la literatura comparada, un último problema al cual uno tiene que estar dispuesto a enfrentarse, y es que uno va a tener diferentes visiones. Por ejemplo, si uno piensa en intermedialidad, ¿ya? Digamos que yo comparo cine, o más complejo aún, comparo desde el punto de vista de los estudios culturales, novelas y la manera en que se retrata la Segunda Guerra Mundial en Europa, producciones europeas, versus cómo se representa en películas estadounidenses. Cómo se representa otra vez, cómo se representa la Segunda Guerra Mundial en películas estadounidenses en comparación a la exploración que se hace de estos temas en producciones literarias en Europa. Eso es un análisis comparativo que uno sí creo que puede hacer, pero muchas personas dirían que no, que ya, pero un enfoque intermedial, pero es complejo desde el punto de vista metodológico. ¿Y por qué está esa diferencia? Porque una persona diría, bueno, que la gente compare las películas, que compare los documentales, etcétera. Pero ojo, si voy a comparar diferentes cuerpos. Puedo comparar un roedor con un ser humano, pero ¿puedo comparar una planta con un ser humano? Algunas personas van a impugnar esto, y muy justamente, no porque sea imposible. Sí, claro, podemos comparar a un ser humano con una planta, claro que sí, pero del punto de vista conceptual va a ser mucho más difícil. Entonces comparar una producción cinematográfica con una novela evidentemente va a tener una caja de herramientas completamente diferente. Para eso le subí un manual de análisis literario, le coloqué la referencia en la descripción. Entonces uno dice, bueno, esta es la caja de herramientas del análisis literario, y si yo voy a cine documental, ahora estoy trabajando con cine documental en mi caso, la caja de herramientas es completamente diferente, ¿ya? Los modos de cine documental. Y es completamente diferente también a, por ejemplo, la adaptación cinematográfica que teoriza Robert Stamp. Entonces, adaptación cinematográfica, cine documental y análisis literario son cosas diferentes. Y si yo quiero hacer un trabajo intermedial, entonces tengo que lograr enlazar esos puentes, y va a ser más complejo, va a ser mucho más difícil del punto de vista conceptual en la construcción de este cerco que va a estar aunando los criterios que van a llegar a este objetivo. Entonces, en resumen, hay personas que serían mucho más conservadoras en este sentido y dirían no.
No puedes comparar una novela con una producción de cine documental. No se puede, estaría mal, ¿ya? Y en mi caso, por ejemplo, difiero. Pero esas son las discusiones que uno después puede entrar, puede discutir, puede conversar. La idea es, eh, al final, enfocarse en cuál es el objetivo, del para qué comparar. Y cuando uno va a ese lugar, entonces uno se retrotrae precisamente a la parte metodológica. Aquí hay que ser muy claro, antes de pasar al para qué comparar, como mi reflexión final. De nuevo, la literatura comparada es fundamentalmente un método, un procedimiento en donde uno utiliza una caja de herramientas de diferentes disciplinas para comparar dos cuerpos, les vamos a decir. ¿Ya? Un ratón con un ser humano, medicina comparada. Bueno, literatura postcolonial en un continente y en otro continente. Y lo que va a validar nuestro estudio comparado es la capacidad que tengamos de tener un marco teórico que nos permita a través de estos conceptos aunar criterios en torno a, primero con el objetivo, ¿ya? Y que nos permita llegar a ese objetivo a través de este cerco teórico que vamos a tener, este marco que nos va a permitir que nada se escape y que la conexión que estamos intentando encontrar eh, es válida, es válida. Eso es lo fundamental. Y aquí llegamos un poco a la reflexión final. Espero que se haya entendido bien la analogía que les presenté. Creo que puede ayudar a esclarecer antes de leer los textos y esta parte de la metodología de la literatura comparada, perdón, que tiene que ver con cómo se nutre de otras disciplinas. Eso es lo más confuso de la literatura comparada, para mí al menos, cuando la estudié. ¿Y para qué comparar? Bueno, si uno se va a Goethe, que uno es difícil no pasar por su visión de la literatura mundial o universal, y que entiende uno por eso, y uno empieza esta discusión de esta conexión que existe entre diferentes literaturas, ¿ya? Y que se pueden aunar en una literatura mundial, ¿ya? Cuando uno entra en esa discusión, que la literatura es un fenómeno global, eh, yo al menos sí soy partícipe de aquello. Yo sí creo que la literatura es un fenómeno global. Por ejemplo, y aquí si uno piensa y se va a las definiciones de literatura y uno piensa, al igual que Italo Calvino, que hay cosas que solamente la literatura nos puede entregar, ¿ya? Y que la literatura además es, al menos para mí, la exploración más precisa de la condición humana, y que hay cosas que solo hay exploraciones de la condición humana, forma de explorar la condición humana que solamente la literatura puede lograr de la manera que la literatura lo hace. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, comparar literatura es fundamentalmente aunar criterios en torno a esta manera de explorar la condición humana, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un área, y vuelvo al postcolonialismo para no irme de tarro con otro ejemplo, y pienso en qué es una colonia, cuáles son las consecuencias de una colonia, qué sucede cuando se deja ese territorio, qué sucede cuando se construye una institución y se desmantela esa institución, ¿ya? Eh, y uno empieza a ir desde ese punto de vista. O sea, tú haces una institución, haces un edificio, le das trabajo a un montón de personas, en este edificio se produce, no sé, papel. Estas personas tienen contratos, algunos a plazo fijo, varios están con contrato indefinido, les va súper bien, arman un sindicato, tienen familia, se compran autos, piden un crédito hipotecario. Entonces, estas personas, ¿qué sucede cuando intentas desmantelar el edificio? ¿Ya? Y digamos que yo voy desde ese punto de vista y pienso un poco, o sea, dejando de lado como esta media utopía del bienestar que presenté. ¿Qué sucede cuando uno hace eso pero con una cultura completa? ¿Qué sucede cuando uno hace eso en la vida real? Y uno piensa, por ejemplo, en el colonialismo desde ese punto de vista. ¿Qué sucede cuando tú vas y tienes todo este territorio que administrabas de una determinada manera y luego desmantelas? Lo desmantelas. ¿Qué queda ahí?
y yo digo, bueno, esto pasó acá, pero también pasó en este otro lugar, también pasó en este otro lugar y también pasó acá. Comparémoslo. Aunemos criterios en torno a esta manera de explorar la condición humana. Em, y así con cualquier otro proceso, cualquier otra área, parcela de conocimiento, parcela de la vida del ser humano. Eso es lo importante, o sea, que el ser humano tenga la capacidad de conectarse con otras culturas e incluso con otros medios, ¿ya? Cómo opera el cine con una novela, con la literatura, también es muy importante. Tienen que generarse esos puentes, tienen que generarse esos vínculos para que podamos precisamente, en este caso, bueno, desde los estudios culturales, entender cómo el ser humano opera en este mundo. Eso es algo que dejo como a discusión abierta, ese es el para qué, y espero que el ejemplo, estas definiciones sobre literatura comparada, lo que hace la literatura comparada, de dónde saca la caja de herramientas la literatura comparada y el para qué comparar, esté más o menos claro antes de comenzar las lecturas que tengan que hacer. Eso, que les vaya súper bien, cuídense mucho.